decir? ¿Cómo están ustedes? Oye, Peladito, un pequeño favor. ¿Podría ponerme ahí la pantalla para tener referencia? Porque no sé qué hay, vamos a tener videos, tenemos dos entrevistados hoy día. Fantástico. Mientras tanto, saludo a la siempre luminosa Bárbara Salinas, por favor. ¿Cómo estás tú, Barbarita? Muy bien, querida. ¿Son felices? Muy contenta, día viernes. Día viernes, obviamente de noche, para comentar una semana que ha estado marcada por dos temas. Ambos temas los vamos a tener en la jornada de hoy. En instante vamos a estar con el economista Tomás Flores, con quien vamos a hablar de la bendita reforma de pensiones que ha generado tantos comentarios y tantas tensiones, tanto en el oficialismo como en la oposición. Y también en un ratito más con el general Enrique Basaletti vamos a hablar también de la Semana de la Seguridad, donde hemos tenido, hemos tenido niños muertos. Tremendo. Un niño que estaba viendo un partido de fútbol en Peñaflor, muerto. Otro muchacho de 20 años, después de una balacera como de 50 tiros, también muerto. La verdad que fue una semana muy complicada y vamos a conversar de ese tema donde se volvió a instalar la idea de las pistolas Taser, para Carabineros. Sí. Vamos a hablar de eso. Pero, Barbarita, yo quiero decirle algo. Fíjese que cuando yo, por ejemplo, cuando yo estoy contigo, yo me pongo tonto. ¿Ya? ¿Verdad? Me pongo tonto. Barbarita me pone nervioso, yo me pongo tonto y cometo errores. ¿Te fijas? No, pero hay gente que le pasa eso con otras personas. Hay gente que es derechamente estúpida. Y por ejemplo, quiero mostrarles un ejemplo de, por ejemplo, gente que no sabe cómo rellenar un pote de mostaza, por ejemplo. ¿En serio? Sí, mira, ponle atención, mira. Vamos a ver. Mira, a ver. Vamos a ver la mostaza, por favor. Mira, ahí. ¿Cómo relleno el pote de mostaza? ¿Será esa la fórmula? No, esa no es la fórmula. Mira, esta es la fórmula. Yo te voy a enseñar, mira. Esa sí. Por favor, rellénala nomás. Yo pensé que iban a corregir el rumbo. No, la verdad que no. Titanic, digamos, como estamos con esa música. No, la verdad que no. No le culpo la cara al pobre caballero de... Oye, en verdad, no sé qué fue lo que contraté. Era la música. Ahora ya estamos así. Por favor, véalo de nuevo. Mírela. Insisto, la capacidad humana por la estupidez no tiene límites. No tiene límites, ¿sí? Qué buena música para graficar este momento, en verdad. Claro. Maravilloso, imagínate fantástico. cuánto se van a demorar. Imagínate si fuera un restaurante que tienen que llenar todos los envases de mostaza. 2000 años más tarde. Esa misma. 2000 años más tarde. Bueno, esperemos no tener que esperar 2000 años para mejorar las pensiones, pero la verdad es que el debate esta semana ha sido arduo, donde hemos tenido, insisto, una guerra civil en la oposición, en la lucha por los principios, y hemos tenido también una guerrilla en la izquierda, porque hay gente que dice, bueno, finalmente nosotros llegamos al gobierno diciendo no más AFP, y resulta que esta reforma le entrega el control del 15% de las cotizaciones previsionales a las AFP y no las elimina. Entonces, vamos a comenzar de este tema de lo que implica la reforma para intentar llevarlo en fácil traje al mejor de los mejores. El señor Tomás Flores, que nos acompaña, a quien se tenía que decir. ¿Cómo estás, Tomás? Qué bueno. Muy bien, encantado. Oye, Tomás, bueno, mira, después te voy a meter con la pelea política que tienen allá y acá, pero quiero que tratemos de bajar en simple cuáles son los puntos básicos de esta propuesta de reforma de pensiones y qué y cuál es el eventual peligro que analistas y economistas como tú, por ejemplo, han visto en su contenido. Perfecto, Eugenio. Yo te diría que, bueno, lo primero es que estamos atrasados probablemente más de 15 años en relación a una reforma previsional. Desde que estamos viviendo cada vez más y seguimos ahorrando lo mismo con lo que partió el sistema a principios de los años 80. Además, Eugenio, las lagunas son bastante más significativas de lo que se creía. Hoy día las personas que se están jubilando, si bien es cierto, trabajaron 40 años o 45 años, solo cotizaron 20 de esos 40 años. O sea, lagunas muy significativas. Y entonces, desde ese punto de vista, yo te diría que estamos atrasados. De hecho, las dos comisiones de expertos que se crearon, la Comisión Marcel y la Comisión Bravo, llegó a acuerdos bastante concretos, pero la política fue la que falló. Y es así como tenemos hasta el momento dos reformas previsionales fallidas, y bueno, esta en trámite. Te fijas que probablemente va a tener despacho en el Senado, pero en la Cámara de Diputados va a ser la guerra mundial. Te fijas, ahí sí que efectivamente, bueno, lo fue en su primera etapa, y de ese punto de vista estamos todavía lejos de poder dar por exitoso el proceso de esta tercera reforma. De hecho pasó al Senado con el titular nomás, pues no debatieron nada, fue, ya, queremos legislar de esto, Senado, tomen.
¿ah? Y en el Senado alcanzaron a armar algo. Luego te voy a volver a insistir respecto de los puntos que le hacen ruido a economistas como tú, pero Bárbara tenía algo que salió el día de ayer del diputado Luis Cuello, Sí. del Partido Comunista, que también habla un poco de que la reforma no gusta mucho en la izquierda, y como dices tú también, Tomás, es altamente probable que la guerra mundial se dé a ir un poco por estas cosas, Bárbara, ¿no? Sí, claro, y hay que recordar que el diputado Luis Cuello es diputado del Partido Comunista y además presidente de la Comisión de Trabajo. Por lo tanto, Ni más ni menos. es bastante importante su opinión. Ahora, él la verdad que dice que está bastante conforme con este proyecto y dice que lo más relevante, en definitiva, es que aumenta las pensiones de los actuales y de los futuros pensionados, pero además señala que introduce el concepto de la solidaridad a partir de un seguro social, estoy citando lo textual, y finalmente que también es importante que el Estado se incorpora en el sistema de pensiones. Bueno, lo dice el diputado, el Estado se incorpora al sistema de pensiones, y esa es una de las cosas que a economistas como tú le hacen ruido, ¿no, Tomás? Sin duda, sin duda. Porque eso genera una alerta, ¿te fijas? Porque lo bueno es que nos estamos poniendo al día, sube la tasa de ahorro, ¿te fijas? O sea, en eso hay consenso de que estábamos muy cortos en el ahorro para la expectativa de vida que tenemos, pero justamente el debate se ha producido en relación al rol del Estado y que tendría en el sistema previsional. Hoy día lo tiene a través de la PGU, o sea, hoy día tiene un rol relevante y con ese pilar solidario, y también el rol regulador, pero distinto del rol que se le empieza a otorgar en función de este proyecto de ley. Además, Eugenio, que hay que ver esto en términos dinámicos. Yo he escuchado, y esto es parte de la política, que algunos de los partidos de la oposición te dicen, mira, con esto se cierra la carpeta. Con esto el debate previsional ya no se vuelve a discutir. Y en el evento que Evelyn Matei sea presidenta va a poder gobernar tranquila. Y yo diría que nada de eso es de una ingenuidad absoluta. La carpeta previsional nunca se cierra, al igual como la carpeta tributaria. ¿Te fijas? Entonces, si se aprueba este proyecto de ley, yo te apuesto que efectivamente en el segundo semestre de este año se va a presentar una nueva reforma, cambiando nuevamente el rol del Estado en la participación de este sistema previsional, y eso se va a tomar parte de la campaña presidencial. Esta carpeta nunca se cierra. Es una ingenuidad, es ser ingenuo, creer que efectivamente con esta reforma este tema se acaba de discutir. Es un tema bien complejo. El rol del Estado aquí es bien complicado, Bárbara. Sí, y lo que pasa además que me gustaría preguntarle aquí a Tomás lo siguiente. Tomás, ¿tú crees que, o yo no lo sé, la verdad es que si este sistema cuando fue concebido, nuestro sistema actual de pensiones, tenía contemplado un aumento progresivo en las cotizaciones? Porque tú has señalado, ¿no es cierto?, que estamos atrasados, ¿no? Entiendo que respecto del monto. ¿Eso estaba contemplado originalmente? No estaba contemplado. No estaba contemplado y forma parte... Bueno, en general ninguno de los sistemas lo contiene, porque claro, no es fácil colocar en una ley que, por ejemplo, que a partir de tal año la edad de jubilación sube a 67 años, por ejemplo, en el caso de los hombres. No es fácil eso, no es nada de fácil. Entonces, claro, eso te lleva a que efectivamente los sistemas, cuando ya empiezan a acercarse a periodos críticos financieros, por la obligación de tener que hacerse cargo del desequilibrio fiscal, abordan el tema. Pero te fijas que de hecho en esta reforma ese tema no se discute. Lo que alcanzó a presentar el presidente Piñera en su momento era incentivos para postergar la edad de jubilación. Ya de hecho nos jubilamos más tarde, como 2 años más que lo que corresponde a la edad legal, hombres y mujeres. Pero la propuesta en ese momento es entregar como una especie de premio. Tú sabes que si tú postergas la edad de jubilación, si te da la salud y tienes trabajo, de un hombre de 65 a 70 años, la pensión sube como 40%. Entonces, pero claro, no es fácil. ¿Quién te firma un proyecto de ley? O sea, yo como ministro podría redactarlo, pero ¿qué presidente te quiere pasar a la historia como el que subió la edad de jubilación? Es algo muy incómodo y muy difícil políticamente. Sí, bueno, ese es un tema bien complejo. Algunos han apostado a poner ese tema en discusión, no para aquellas personas que hoy día están en proceso de jubilación o que vamos en camino a jubilarnos, sino que es para las personas que estarían ingresando al mercado laboral, indexado eso a la esperanza de vida al nacer, ¿no? Sí, tal cual. O sea, por ejemplo, sería todos los nacidos a partir del año 2000. Todos los nacidos a partir del año 2000, la edad de jubilación sube en 2 años. Esa es lo que los países que lo han subido, principalmente europeos. Lo que han hecho. Bueno, lo han hecho de esa manera.
Entonces, claro, los que ya estamos más cerca de jubilar, lo miramos con más distancia. ¿Te fijas? Pero piensa tú, pues los que nacieron en el año 2000 ya están terminando sus estudios y están por entrar al mercado del trabajo, algunos ya entraron. Claro. Entonces, claro, van a reclamar de todas maneras, digamos, pero claro, de ese punto de vista es que sería la posible manera de poder enfrentar ese tema. Sí, bueno, fue un debate. Sí, a mí me gustaría aprovechar, Eugenio, y preguntarle a Tomás, que tenemos ahí un tremendo economista y experto en estas materias. Tomás, lo siguiente, ¿qué pasa? Que con este proyecto uno revisa, ¿no es cierto?, las declaraciones de diferentes sectores y la verdad es que todos así como que sí se sienten satisfechos, no del todo. Pero en definitiva yo creo que hay un hecho en común de que este no es el mejor proyecto, evidentemente. ¿Están todos de acuerdo que no les gusta? Están todos de acuerdo en que esto no es lo mejor. Que es insuficiente. Que no les gusta, Exacto. sí. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Porque mi sentido común me dice que no es bueno, ¿no? Sacar una reforma que no es satisfactoria. Eso por una parte, esa es mi opinión, quiero saber qué piensas tú al respecto. Y luego lo segundo es, ¿qué se puede hacer para hoy día, aquí y ahora, lograr mejorar las pensiones de las personas que ya están jubiladas o las que están a punto de jubilarse, entendiendo que ese es un problema que es real y que existe ahora ya? No, sin duda, sin duda. Yo creo que, bueno, de hecho estaba mirando la comisión, empezó a las 10:30 la comisión operal, van a sesionar mañana, el sábado y eventualmente el domingo. Así que eso es lo que espera la Comisión de Trabajo, de manera tal de despachar el día lunes. Y allí tiene que pasar a la Comisión de Hacienda. Y uno de los fenómenos que yo creo que va a ocurrir es que va a haber artículos de la propuesta que no van a tener los votos suficientes. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Qué crees tú que no alcanza a flotar en el Senado? Suponte tú la licitación de los afiliados antiguos. La licitación de stock, que el proyecto dice que va a ser un 10% aleatorio. Exactamente. Ya. Exactamente. Eso ¿por qué te comento eso? Porque por otra parte, también se abre la puerta a que entren nuevos operadores. En términos de poder ofrecer servicios de administración de cuentas previsionales. Claro. Lo cual, esa mayor competencia te puede generar el efecto deseado, ¿te fijas? De que bajen las comisiones. Pero los efectos negativos de que de licitar, yo creo que son mayores que la baja en la comisión. O sea, el estudio de Consult mostraba que la pensión, producto de la licitación, te puede bajar en 12%. 12%. No hay reducción, Eugenio, no hay reducción de comisión que te pueda equiparar eso. ¿Me explica? Entonces, de ese punto de vista, yo le digo que, amigo, ¿sabe que déjeme tranquilo nomás en la FP que yo estoy? ¿Me explica? Porque, claro, me va a cambiar a otra, quizá me va a cobrar más barato, y eso no sube mi pensión, pero como consecuencia del cambio sí me van a bajar la pensión. Entonces, yo creo que esos puntos más debatibles puede que efectivamente no logren el consenso. Que no pase. ¿Y qué otros aspectos de la reforma tú crees que no puede ser que no tengan los votos para pasar a la Cámara? Yo creo que va a ser debatido también lo del crédito. ¿Te fijas? El préstamo. El préstamo. El préstamo forzoso. Todos los trabajadores vamos a tener que prestarle dinero al gobierno. El gobierno promete que nos va a pagar. Increíble. Sí, es un vale vista, si te lo voy a devolver algún día. Claro, mira, es un poquito mejor que lo que estaba originalmente planteado. Ahora era que lo originalmente planteado era poco menos que te anotaban en un cuaderno. Tiene que ser un poquito mejor que eso. Digo, porque ya nos recordamos los que tenemos más edad de los bonos Cora. Sí, claro. Los bonos Cora también nos prometieron que se le iba a pagar a los expropiados y al final eso se hizo saliagua. Entonces, de ese punto de vista, yo creo que este crédito forzoso probablemente va a ser también un tema debatido. Porque claro, uno podría decir, ¿y sabes que al final, en vez de hacer toda esta vuelta, que sea el gobierno quien se endeuda? Claro. Pero ¿sabes qué me pasa a mí con el crédito forzoso? Yo creo que tengo mis serias dudas de que esto pase la aprobación del TC, del Tribunal Constitucional. Porque a simple vista, ¿no? Esto evidentemente vulnera una garantía constitucional, que es el derecho de propiedad. Es decir, no es llegar a imponer vía ley, ¿no es cierto? Claro. Una norma de rango legal, una imposición de esta naturaleza. Claro, la esencia del préstamo es que si yo te voy a prestar plata, primero tengo que tomar la decisión de prestarte la plata, Sí, y segundo, voluntarios. yo establezco cuáles son las condiciones del préstamo de la plata. Exacto. Pero resulta que este es un préstamo, es un préstamo con una pistola en la Exacto, cabeza, exacto. te sacan la plata, ellos determinan los intereses y todo eso, y la forma que te pagan, creo que son en 240 cuotas, creo que es más puro estilo del ISAPRE, ¿no? Sí, son 20 años.
Entonces, Imagínate. claro, y la tasa de interés, si tomamos los bonos de vida del Tesoro chileno, sería como 2,8%. Y la rentabilidad de las AFP está sobre el 6. Sí, claro. Pero, De hecho, yo hice un cálculo en su momento, porque claro, porque esto es forzoso, ¿te fijas? O sea, si hoy día tuviéramos un joven que nació en el año 2000, que entra al mercado de trabajo y parte con este crédito forzoso, en vez de ganar cerca del 5% de rentabilidad, por esa plata le pagarían solo el 2,8%. Si tú calculas cuánto es ese interés perdido, cuánta plata le costó ese crédito forzoso, más o menos sería equivalente a 20 millones de pesos. Ese es más o menos lo que el crédito forzoso le saca del bolsillo a ese futuro jubilado. es que a mí me pasa, Tomás, y te agradezco la aclaración, me pasa de verdad que me parece tremendamente violento este aspecto del proyecto de ley, lo que se está discutiendo hoy día, la reforma, porque reitero, insisto, a mí me parece que está en el límite de lo constitucional o no, porque tal como señala Eugenio, o sea, es de la esencia de un préstamo, que es un contrato, es un consenso entre las dos partes. Claro. Y aquí no hay ningún tipo de negociación posible, es una imposición que afecte, vulnera mi garantía constitucional del derecho a la propiedad. Así de simple. Sí, pero ya, además hay otro detalle con respecto al tema del préstamo, que el tema del préstamo, Tomás, deja en evidencia otra cosa, que tú lo decías antes, que el problema que tenemos es que algo que debería a lo mejor pagarse con fondos generales no se puede hacer porque Chile no está creciendo y porque no hay plata. No hay plata si se la malgastan en cualquier cosa. Y hay mucha deuda. Mucha deuda. 42% del PIB creo que fue la última información que salió en el diario financiero el viernes pasado. Claro, porque está como el truco contable de que esta deuda con los trabajadores no se notaría como deuda oficial del gobierno de Chile. Claro. Pero ese es un truco, mira, es un truco que demora un minuto. O sea, los analistas financieros internacionales se van a demorar un minuto en calcular cuánto es ese stock de deuda y se lo van a sumar a la deuda del gobierno de Chile. Si eso no es hacerse trampa en el solitario. ¿Hay algún cálculo, Tomás, respecto de cuánto podría significar en términos del Producto Interno Bruto esta deuda aquí a 20 años? No, eso lo tenemos que revisar. O sea, efectivamente tenemos que revisar los cálculos para poder ver qué proyecciones hizo el gobierno, porque claro, en algún momento tiene que empezar a pagar esa deuda. Y ahí se le produce otro problema, ¿te fijas? Porque ahora le está sacando a los trabajadores, le va a empezar a sacar plata a los trabajadores activos. Y cuando tenga que empezar a devolver, a los nuevos trabajadores de ese momento les va a empezar a pedir la plata prestada. ¿Y cuál es el problema? El cambio demográfico hace que en 20 o 30 años más, proporcionalmente va a haber muchos menos jóvenes que los que hay hoy día. De hecho, déjame agregarte un dato dramático. Ayer vi que creo que en los últimos meses se produjo por primera vez el cruce en Chile, que está muriendo más gente de la que están haciendo. Imagínate a dónde estamos. O sea, demográficamente, cualquier apuesta a que los trabajadores de ahora paguen las pensiones de los de ahora y que los del futuro los van a pagar el futuro, eso no tiene por dónde, ¿verdad? No tiene por dónde. Sí. Entonces yo creo que uno podría simplificar esta reforma. Te fijas, decir, ¿sabes que en vez de hacer todo este préstamo extraño, bueno, si hay que emitir deuda, emitamos la deuda, si efectivamente se puede financiar con recorte de gastos, mejor todavía, porque claro, nos estamos dando vueltas complejas para poder tratar de resolver el problema. Y esas vueltas complejas, claro, te llevan a que, sobre todo en la Cámara de Diputados, aumenta la probabilidad de que por una razón o la otra finalmente sea rechazada parte de esta propuesta. Es un tema importante. Además, fíjate, Bárbara, Tomás, que hay otra cosa que no se ha dicho, que es un tema relevante. Tenemos en Chile poco más de 1 millón de trabajadores públicos. Muchos de ellos tienen contrato. Desde el minuto en que esta reforma se apruebe, esos salarios deben incrementarse progresivamente, como usted quiera, pero cuando esté en régimen hay que sumarle al gasto del Estado el 8,5% de aumento de las cotizaciones, lo que es también un bolsón de plata brutal. Son 700 millones de dólares. Eso pues, no sé, son los números gigantescos. Sí. Eso le va a costar al Estado porque, claro, tiene 1 millón de empleados. Entonces, el aumento de cotización le va a costar efectivamente eso. 700 millones de dólares, ¿cuál es el cálculo por mes? Al año. Cuando ya está en estado de régimen. Sí, cuando ya está en estado de régimen. En el año 9. Cuando entre en régimen, para tenerlo bien claro, cuando entre en régimen, sí, al Estado de Chile se le van a sumar 700 millones de dólares más de gasto para pagar el incremento de
las cotizaciones pensionales de los funcionarios públicos. No, y hay que Exactamente. decir que esos 700 millones de dólares por lo demás son del Estado, pero en definitiva los soportamos todos nosotros. Claro. Y ese es el tema, ya sea por la vía, ¿no es cierto?, del pago de impuestos o la desviación de estos recursos que podrían ir perfectamente a necesidades que son bastante más urgentes de las que tenemos hoy en día. Absolutamente. Entonces- Tomás, te quiero hacer dos preguntas más para antes de cerrar. Fíjate que yo dije, voy a dejar lo político para el final, que lo político más bien tiene que ver con el tema de la lucha por los principios. Yo recordaba hace unos días la canción de Lelutier que decía que los principios van al principio y que si los principios fueran fines, irían al final. Pero la verdad es que ha sido una pelea por eso. Yo quiero preguntarte, ¿cómo has visto tú las luchas intestinas tanto en la derecha como en la izquierda frente a la reforma? Hay sectores en la izquierda, los sectores de No Más AFP, Luis Mesina, hay sectores del Frente Amplio que quieren llamar a plebiscitar la existencia de las AFP, hay gente ya desde la izquierda que dice cómo es posible que un sector político que llegó al poder diciendo No Más AFP le va a terminar entregando 4,5 puntos más de administración a las AFP. Y en la derecha la pelea está dada por quién es más duro, digamos. No me muevo del 6%, capitalización individual, ustedes entreguistas entonces, la pelea es re compleja y anticipa también un escenario bien complicado en la Cámara, Tomás, ¿no? Sin duda, sin duda. Además que en el ámbito estrictamente político, claro, es un triunfo para el gobierno. Y logra justamente dividir a la oposición. ¿Te fijas? Entonces, claro, es cierto que al gobierno también se le abrió un flanco, el flanco izquierdo. Pero claro, el poder, cuando uno está en el poder, eso te genera mayor poder de atracción, valga la redundancia. No es tan fácil que se te desbande. Pero efectivamente esto ha generado una guerra civil en la oposición. Sí, No, yo le quería aprovechar de preguntarle a Tomás, precisamente lo que estábamos conversando ahora. Da la sensación, ¿no es cierto?, de que el gobierno quiere a toda costa sacar esta reforma de pensiones, sea cual sea en definitiva, y anotarse este hito y cumplir con al menos uno de sus grandes valores o promesas de campaña antes de la elección de este gobierno. Entonces, a mí me parece en lo personal muy preocupante de que este apuro por una cuestión política, por dejar esta herencia o este legado, nos quedemos con un sistema peor con el que contamos hoy en día. No sé cuál es tu opinión, Tomás. No, sin duda, sin duda. Porque eso va a implicar que hay que parcharlo después. Claro, O sea, efectivamente, claro. durante los siguientes años van a ser parches. Parecido a lo que nos pasó con la reforma tributaria. Pues si también la reforma tributaria de Alberto Arena se tramitó hacia mata caballo. Y mira lo que terminó. ¿Fija? Entonces, desde ese punto de vista es que ojalá que no se vuelva a repetir lo que lamentablemente ocurrió con esa reforma. por último, Tomás, ¿qué dice tu olfato respecto de esta reforma? ¿Qué crees tú que va finalmente a ocurrir con el avance de esta reforma? ¿Logra salir o la Cámara de Diputados o la comisión mixta que se pueda producir la va a entrampar? Bueno, yo creo primero el trámite que hay hoy día en el Senado, hay alta probabilidad que pase para marzo. ¿Se fijan? Hay una posibilidad de que no se alcance a tramitar totalmente. Vamos a ver que el gobierno va a tratar de quitarle dramatismo a ello, de que no es tan terrible que no se haya despachado en enero. Y efectivamente en la Cámara de Diputados probablemente donde el gobierno va a tener que jugar con mayor libertad en términos de ofrecer alternativas, porque allí sí que va a haber un rechazo importante y se va a producir el fenómeno al revés de lo que le tocó al presidente Piñera. En el caso del presidente Piñera se aprobó en la Cámara de Diputados y fue el Senado donde se armó la guerra que finalmente detuvo la reforma. Esto necesita mayoría simple, ¿no? Sí. Yo creo que para la mayor parte de las normas requiere solo mayoría simple. Mayoría simple. Bueno, de todas maneras le daría cierta ventaja al Ejecutivo en la Cámara de Diputados cuando tiene una mayoría Relativa. flexible, relativa. Claro. Sí, pero mira, con 20 y tantos partidos, Sí, está bien atomizado el Es difícil sistema. contar los votos. Sí, Esa sí. es la verdad. Bueno, Tomás, te quiero agradecer enormemente que hayas tomado el tiempo a compartir con nosotros tus conocimientos respecto de lo que es este proyecto de reforma y un poco entender de qué se trata, cuáles son eventualmente los peligros según tu punto de vista y esta guerra civil que hemos visto en derecha y a izquierda fundamentalmente por el contenido de este proyecto de ley. Tomás, te mandamos un abrazo grande y nos abrazo. reencontramos en cualquier instante. Cuídate. muchas gracias. Gracias, Tomás. El gran Tomás Flores. Uno aprende con Tomás Maravilloso. Flores, esa es la verdad. Muchísimo, muy ¿Cierto? claro, muy claro. Me encantó, clarísimo, porque ¿sabes lo que pasa, Eugenio? Que este tema, para cualquier persona, es complejo. Es Y a la gente le complejo de importa entender. mucho esto. Sí, claro. O sea, esta semana, por ejemplo, no lo olvides, esta semana anunciaron su partida de Chile, Pizza Hut y Telepizza. Nos quedamos con... Sí, pelado, lo siento. Si nos quedamos sin Telepizza y nos vamos a quedar sin Pizza Hut.
Entonces son 2 proveedores menos, 2 competidores menos. Y además, bueno, Y la señal. Sí, Eugenio. claro. La señal es lo relevante aquí, porque resulta que estamos hablando. Bueno, ahí está. Eugenio te lo puede contar mejor, mi o querido. sea, Pereira. ellos dicen que se van por la coyuntura económica del país. Bueno, pero a lo que yo voy, que la señal es muy relevante porque estamos hablando de 2 cadenas internacionales, ¿no es cierto? Que Chile hace, no sé, 10 años atrás era un país muy llamativo. Era atractivo para inversiones. Exacto, claro. para inversiones, por su seriedad, etcétera. Entonces, hoy día que estas 2 cadenas grandes de comida dejen el país, dice relación con que ya hay una pérdida de confianza. Eso es, Sí. una señal de pérdida de confianza a nivel económico, político y también de seguridad en Chile. Sí, porque pérdida de confianza en la pizza, nada, porque la pizza era deliciosa, pues no tenían un problema, en verdad. Sí, increíble. Sí, más allá de que yo sé que a Velado le gusta la pizza con piña, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, en instante nos va a acompañar el general en retiro Enrique Basaletti, con quien vamos a hablar de otros temas de la semana. Hemos tenido una cantidad de muertos, crímenes y todo eso, que son Increíble. realmente un dolor de cabeza. Pero antes te quiero contar 2 cosas importantes, mi ¿Qué querida nos vas a Barbarita. contar? A Fíjate ver. que en recursosjurídicos.cl encontrarás abogados especialistas en juicios laborales, de familia, civiles, herencia, testamentos, derecho migratorio y derecho comercial, con más de 10 años entregando excelentes resultados. La primera consulta es gratuita. Puedes agendar ahora mismo una reunión en sus oficinas o a través de sus canales digitales. Revisa toda la información en el www.recursosjurídicos.cl y encontrarás la solución legal que necesitas. Además, si mencionas nuestro programa tendrás un 10% de descuento al contratar su servicio. Recuerda, recursosjurídicos.cl, solución legal integral. Un aplauso a Recursos Jurídicos, por Oye, supuesto. ¿sabes lo que me gusta a mí de recursosjurídicos.cl? Y te lo digo como abogado, me gusta muchísimo la variedad de áreas del derecho que ofrecen a sus clientes, el que sea un servicio accesible y la confianza y la seriedad en el Y trabajo. además uno se mete en tantos problemas, además. Pues. Uno nunca sabe, Sí, pues, po, si esto es como sí. la casa del jabonero. Sí, bueno, ya me anticipa de lo que vamos a hablar en un instante, pero un momento, déjame contarte de Chile Deudas, por supuesto, ¿cómo no? ¿Estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes más, en chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de, por supuesto, todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. El general Basaletti me dice, pásame el link. ¿Me lo pueden mandar a mí? Yo se lo mando a él. Ustedes serían tan gentiles. Esto se llama, ¿cómo diría yo? Producción periodística en vivo. Así es. Claro, ¿me lo pueden mandar, muchachines, por el teléfono? A ver, si son tan... Pero qué maravilla, nos está esperando el Sí, me señor está esperando el general Basaletti, o a menos... A ver, ¿está o no está? Cuéntenme. ¿Le están mandando el link? Ya, perfecto, muy bien. Oye, Porque tenemos temas muy importantes. exacto, que pero conversar antes de con él. meternos en temas de seguridad, Vale. yo quiero hablarles un poco de seguridad, pero esto de seguridad en otros lados del mundo. A ver, porque es cuéntame. gente que realmente no. ¿No qué? Mira, uno de los roles de la policía, por ejemplo, es contener cuando hay una protesta. Ok. ¿Cierto? Bueno, cierto. en otros lados del mundo, las policías están muy bien preparadas para enfrentar gente que protesta con mucha rabia. Pero hay gente que protesta y que son verdaderos tarados. Por ejemplo, mira, encanta. pon atención, mira, este va... Fue a provocar a la policía y quedó atrapado como una mosca en un papel. Atrapada. Así es. No, pobre. Venga para acá, jovencito, ¿ah? Pobre. ¿Usted le da pena a ese tipo de gente? Sí, es que no, es que ya... Si Le da pena la torpeza. torpeza. Es que es una torpeza y es una estupidez y una tontera que en este caso me dio pena. Le De dio verdad pena, que me ya. dio pena porque ya es tanta la imposibilidad de ver algo tan obvio. Que a lo mejor que forma da parte de pena. una especie como de trampa nueva de las policías, ¿no? Capaz, Se cierra, me pum, parece y le así. rapan la pata y ahí está. Ahí trata de salir. Porque esa técnica de la policía es antigua, Sí. convengamos que es de la época de los romanos, de las grandes guerras, Claro, batallas, el ¿no es uno cierto? al lado Todo del el otro, la bloque, uno al lado del otro, formación, así, sí. construir un muro ahí. Usted vio la Academia de Policía, ¿no? Por supuesto. Una película muy Sí. antigua. ¿Cómo? Oye, pero mire, insisto, mándame a mí el link. Esto no es mira, esto es producción periodística en vivo. Mándame el link, mándamelo, porque me escribió hace 4 minutos. Entonces, él está esperando esto, seguramente él no debe reconocer el teléfono, entonces por eso dice, oh, qué raro. Pero si me lo mandas, perfecto. ¿Dónde está? ¿No me lo has mandado? Ale. ¿Cómo que un segundo? 5 minutos. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? No te veo.
No, sí lo sé, sí sé que tienes el video que sigue, pero espérame un segundo. Esto es televisión en vivo, ¿de qué se preocupan? Estamos haciendo producción en vivo. Sí, Ya. yo mientras tanto le puedo contar a la gente de sus casas de que esto es producción en vivo y que estamos precisamente contactándonos con el ex general Enrique Basaletti. Que nos vamos a comentar temas muy interesantes respecto de Lo que el uso de las pistolas Taser como dispositivos digamos, alternativos que puede tener Carabineros de Chile, así como también la semana bastante con tremendos delitos que hemos tenido lamentablemente y, por cierto, el fallecimiento incluso hasta de niños menores y todo de eso. edad. Bueno, ya le acabo de mandar el mensaje al general Basaletti, así que vamos a mostrar un par de videos más a propósito de la policía. Ya. Mostramos al primero que no sabía nada. Vamos a mostrar al segundo que en verdad esto es lo que Academia de Policía. Ustedes saben que una de las cosas importantes es el manejo de las armas y de la puntería, pero esta persona parece que tuvo un pequeño problema. Mira, póngase eso. Apunten. ¿Cómo? A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Preparen. Apunten. ¿Cómo era? ¡Pum! Ay, no, pero ya eso... Oye, qué mala, ¿eh? Qué Pero mala. Yo es creo que que- estas cosas deben pasar. O sea, ni siquiera alcanzó a dar el culatazo. No, sé, nada, salió porque- para echar el culatazo. Claro, con claro. Imagínate que hubiera estado el profesor atrás. Qué Después, peligroso. hubiera pasado quién sabe qué peligroso, problema. peligroso. Sí. Oye, pero esa señora es efectivamente una policía. ¿O una Claro, civil no, que yo creo que debe estar intentando aprender. Ya. Aprender. Pero convengamos en que no tiene muchas condiciones por ahora. Sí, bueno. Puede mejorar. Yo creo que no clasifica en la escuela. No, la verdad que yo no. también creo que no. Bueno, y el último policía que quiero mostrar precisamente son policías que son de otros lados del mundo. Pero una de las cosas que más importantes que tienen que hacer es cuando encuentran a un delincuente o cuando tienen que hacer un allanamiento importante con una orden judicial en el bolsillo, tienen que irrumpir, echar abajo una puerta. Reventar también se dice. Claro, pero Jerga policial. reventar la puerta. Reventar, Esto no cacharon cómo era la cosa. Mira. A ver. Mira. ¡Eja! ¿Dónde? Dos, vamos. ¡Vamos! ¡Échatela! ¡Vamos! ¡Pítatela! No, tarao. ¡No! No. Ah, no, es que este video me mató, me encantó. Me encantó. De verdad me encantó. No, pero mira, cuál Pero película. lindo, él quiso aprender. Y te das y falló. cuenta, te das cuenta su compañero cómo le abre caballerosamente la puerta y con toda calma y paciencia, ¿no? Yo lo encontré de verdad genial. De Ahora, todos los videos, el video de la el video noche. más genial. Me encantó. Bueno, señoras y señores, esta semana uno de los temas que nuevamente se ha tomado la agenda una vez más es, a propósito de policías, la agenda de seguridad. Esto en serio hemos tenido una cantidad de muertos increíbles. No se les olvide que hubo un naval, un marino, que fue baleado en la cabeza en Valparaíso, que murió hace un par de días. Una bala en la cabeza, estaba de guardia, una bala en la cabeza. El niño que te contaba, 11 años, fue a ver un partido de fútbol. No sé, en el partido de fútbol hace un roce, no sé qué cosa. Un roce bien fuerte, una patada muy fuerte. Se enoja uno, va al auto, sacan armas, habían armas en un coche de guagua. Y empezaron las balas para allá, balas para acá, y le llega la bala a este niño de 11 años y se muere en Peñaflor. En Macul, hace unos días, se produjo una balacera espantosa, hubo como 50 disparos y murió una persona y otra persona en La Pintana en la semana también recibió 7 disparos. Entonces, estamos con una cuestión desbordada. En la semana, a partir también de lo que ocurrió el fin de semana anterior en Puente Alto, se habló de la posibilidad de retomar las pistolas Taser como una alternativa intermedia para ver qué hacer. Y para conversar de este tema, les decíamos, está con nosotros el general en retiro, Enrique Basaletti, a quien le agradecemos que nos acompañe. ¿Cómo está, general? Gusto de saludarlo. Hola, muy bien, muchas gracias, gusto también y saludo a ambos. Gracias. Bueno, Muchas estoy acá gracias. con Bárbara Salinas, con quien compartimos este espacio. Yo quiero preguntarle primero, general, esta ha sido una semana en términos de seguridad bastante dramática, que se suma ya a varias semanas que tienen a la gente particularmente nerviosa con la situación de seguridad en el país, ¿no? Bueno, los hechos hablan más que las palabras, pese que de pronto uno ve que las autoridades buscan minimizar lo que nos está sucediendo en Chile. La verdad sea dicha que hace una década y media por lo menos, que la tasa de homicidio, que es una expresión que permite en manera bastante general comparar las naciones, nos han llevado a tener prácticamente el doble de cantidad de homicidios por 100.000 habitantes que teníamos, como digo, en el año, 2008, 9 y 10. Pero además, cuando uno analiza esos homicidios, se da cuenta que también
ha ocurrido otro fenómeno que es la mayor violencia en términos de la arma que se ha usado y de las condiciones que rodean esos homicidios. O sea, una buena parte de esos homicidios en el pasado eran pasionales, por ejemplo, ¿no? En términos de los femicidios o personas que por mucha ingesta de alcohol o drogas cometían agresiones contra otros y terminaban en la muerte. Pero hoy día, lamentablemente, vemos que estos homicidios están siendo ocasionados con armas de fuego en su mayoría, están siendo ocasionados por bandas criminales o por el crimen en general, y que es una herramienta además que nos tiene muy consternados porque hemos visto cosas que antes no se veían. Por ejemplo, la práctica del sicariato, es decir, Sí. una industria donde se paga para matar a una persona. Bueno, esta semana tuvimos, Enrique, a no olvidar, tuvimos la situación en Los Andes, que fue dramático, que fue liberado acá en Lampa, me parece, el hijo de un empresario previo pago, tengo entendido, como de 40 millones de pesos, ¿no? Claro. Y como te digo, todas estas cosas también, aparte de los números, lo que nos están mostrando es que hay un cambio de estadio respecto al crimen en Chile, donde está fuertemente asociado el narcotráfico con el crimen organizado y con estas expresiones que tienen a la gente atemorizada. Mira, yo los invito a revisar los resultados de la encuesta nacional urbana de seguridad, ENUS, la última, que muestra los valores del año 2023 recién. Obviamente todavía no está resuelta la del 2024, pero ya en esa encuesta más del 85% de las personas manifiestan tener un alto temor. Y ese temor no es subjetivo, es un temor que se enciende a través de lo que estamos conversando acá. Ahora, enganchándolo con la pregunta o con el comentario que tú me haces respecto a las pistolas Taser, que Taser es una marca, pero todos entendemos que son estos aparatos que simulan ser un arma, pero que en verdad dispara dos dispositivos que producen una descarga eléctrica en una persona para, a través de contracciones musculares, dejarlo inhabilitado unos 5 o 6 segundos, que es tiempo suficiente para que la policía pueda reducirlo, esposarlo y salir del riesgo. Sí, perdón, entre paréntesis, ¿cómo deberíamos llamarle a las Taser? Yo diría que es un sistema de inmovilización eléctrica. Inmovilización eléctrica. Pistolas de inmovilización eléctrica. Ya, perfecto. Ya, ok. Como para no entrar el tema de... Mira, de hecho tenemos una imagen acá de cómo la utiliza la policía de los Estados Unidos, ¿no? Que claro, cuando busca detener a una persona, cuando la persona se resiste o escapa, cualquier cosa, claro, como dices tú, se le reduce utilizando esta, entre comillas, arma, ¿no? Para generarle este golpe eléctrico y darle tiempo a la policía para finalmente detenerlo. Bueno, tú estabas hablando de las Taser, y las Taser otra vez aparecieron arriba de la mesa. El intendente Orrego las pidió, el gobierno dijo, mira, van a comenzar a utilizarse en el mes de marzo, pero ¿podrán utilizarse en Chile, Enrique, o todavía no? A ver, esta es una muy buena pregunta, porque el año 2017, hace mucho tiempo atrás, Carabineros compró una partida de estas armas menos letales, llamémoslas así, ¿no? Sí. Son armas, definitivamente son armas. Ajá. Electrochoque. Claro, Eso un en electrochoque, definitiva. claro. Electroshock, claro. Exacto. Se compraron, como te decía, para ponerla en servicio en el GOPE, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales, que por sus funciones tiene una gran exposición eventualmente a encontrarse con criminales, con personas que han hecho un secuestro, que han robado un banco, etcétera, etcétera. O terrorismo. Y fíjate que todos los gobiernos de esa época hasta hoy le han puesto reparos a poderla poner en práctica. En mi visión, ¿Por qué? no existe ningún elemento objetivo o no existe ninguna norma. Acuérdense que en derecho público las policías pueden hacer solo lo que está autorizado a hacer. Que está Y permitido. está autorizado desde hace muchos años. El Código Penal, en el artículo 10, establece la eximente responsabilidad penal, por ejemplo. Y una de ellas es cuando tú haces legítima defensa propia de un tercero. Y se refuerza después con otras normas, porque ¿quién de todos los agentes del Estado son aquellos que tienen mayor probabilidad de que tengan que hacer uso de la fuerza para poder proteger a sí mismo o a un tercero? Las policías. Y lo curioso es que las policías tienen el ejercicio de armas letales como las armas de empuñadura, revólveres, pistolas, subametralladoras, etc. Entonces, están
contradictorio que hoy día todavía existan reticencias al poder incorporar un elemento intermedio como estas pistolas de electroshock, que obviamente que son menos letales, porque alguno va a aparecer ahí como, no, es que puede ser de que un caso cada 10.000, justo esa persona tenía un marcapaso, por poner un ejemplo, estoy exagerando para que se entienda, Sí. y lo hubiese producido la muerte. Claro, es verdad eso. Pero, ¿cuál es la alternativa hoy? Esa persona con un disparo de fuego por un policía que se está defendiendo a un tercero, por ejemplo. Obviamente que esto podría ser una situación intermedia para poder disminuir incluso el riesgo para el infractor, para el criminal o para el loco. Yo les quiero traer a colación, recuerden ustedes, creo que fue el año 2020, en una ciudad del sur, no me acuerdo el nombre, el caso donde salió un tipo con los machetes. El caso de los machetes. Sables, sí, los que, machetes. claro, hacía- exactamente, sí. que generó una reacción política muy destemplada por Bueno, parte de la izquierda. Pero mira, Eugenio Ibar, Bárbara, ¿no es cierto? Sí, Sí. Bárbara, sí. Pero analicemos este caso solo como ejemplo para que la gente haga clic con nosotros. En ese evento, el carabinero, frente a la amenaza inminente, porque tuvo que disparar 5 oportunidades, el tipo seguía balanzándose sobre el carabinero. Y por lo tanto, allí hubo, como dices tú, Eugenio, una reacción política bien torpe, que fue condenar, entre paréntesis, la ministra Vallejo, actual, y otra... Presidente, Boris y el mismo otros, presidente Boris también. pedían la salida inmediata al director por esta violación de derechos humanos, en circunstancias que lo único que hizo ese carabinero fue usar la herramienta que le entrega el derecho. Es decir, ahí, y así lo jugó el tribunal competente, Así es. se generó toda la hipótesis que establece esta eximente responsabilidad penal que yo le hablaba. Pero retrotrayámonos a ese evento y supongamos que había estado en ejercicio esta pistola de electroshock y que ese carabinero hubiese portado una de ellas. Con ese disparo de electroshock, ese sujeto, esa persona con sus facultades mentales perturbadas, porque así entiendo que quedó zanjado, estaría viva. Claro. ¿Entienden? Entonces, ¿cuántas situaciones? ¿Y para qué hablar de los carabineros que estarían vivos hoy día? Por supuesto. También. Porque después del estallido delictual, perdón, que así le llamo yo, Sí, está bien. Está bien dicho, Eh, general. muchos carabineros, por razones obvias, que han visto sus colegas cómo tienen que ir acudiendo a juicios muy sesgados, donde decenas están presos por usar las herramientas, entre ellas armas de fuego, que en ese tiempo eran estas escopetas antidisturbios que disparaban perdigones también, con el objetivo de minimizar el riesgo del infractor. Entonces, hoy día los carabineros, yo estoy seguro que muchos de los últimos mártires son mártires porque no se atrevieron a usar el arma de fuego. Pero si hubieran estado con esta pistola de electroshock, la historia podría haber sido muy distinta. No tiene ningún sentido que todavía las autoridades se demoren y estén buscando excusas para darle luz verde. Y ojo, voy a poner un pelo más en la sopa. Yo creo que hoy día no existe ninguna razón por la cual los inspectores municipales no puedan usar esa misma herramienta. Ese es un tema importante. Ese se conversó mucho en la semana. Legalmente no se puede, Bárbara, ¿no? No, por el momento no. Hasta donde yo entiendo, y estaba revisando acá precisamente la información general no es claro, la verdad es que si en Chile están autorizados o no este tipo de armas no letales o armas de electrochoque. Sin embargo, llama la atención que Carabineros, la institución, haya adquirido esta cantidad de armas en el pasado, y para haberlo hecho, evidentemente, esto es porque están el sustento legal tal como usted lo señala, de manera tal de que yo coincido como con usted. contradictorio eso. Es súper contradictorio porque no se podría haber realizado la compra con todos los procedimientos que se exigen para aquello, ¿no? Y preguntarle básicamente, general, en otros países yo entiendo que este tipo de armamento se utiliza tanto por la policía como también por precisamente guardias de seguridad. Entiendo que están autorizados, y preguntarle en su opinión si esto es recomendable y qué tan efectivo puede llegar a ser. O sea, vuelvo a insistir, mira, son al menos 100 países, solamente en Estados Unidos, 49 de los 50 estados Ya, usan esta herramienta. imagínate. Yo, salvo que un abogado que tenga mayor conocimiento que yo tengo
la convicción que no existe ninguna norma que prohíba el uso de esa arma, porque no sé si me entienden, el que puede más puede no menos. Carabinero usa armas de fuego. Claro. Sí, se entiende Entonces perfectamente. quitémosle las armas de fuego a los carabineros que son peligrosas. Es una estupidez, perdónenme el lenguaje, seguir en esta discusión bizantina cuando tenemos una realidad que nos impacta día a día. Lo de Macul, Eugenio, fue anoche, fue en la madrugada. Sí, claro. Y ahí murió un niño de 16 años, no sé, con 50 impactos de bala. 50, ¿qué es eso? Entonces, yo le pongo este ejercicio. Supongamos que hubiese llegado a esa emergencia no un carabinero, un inspector municipal de Macul. Ellos tienen dirección de seguridad. ¿Qué hace ese inspector? O sea, mientras le está disparando, tiene que huir. Claro. Pero si hubiera podido prevenirlo porque alguien dijo, mire, ese tipo está armado, hoy día no puede hacer nada. Con una herramienta como esa, hubiéramos evitado la muerte de un niño, porque le hubiera pegado el electrochoque y después se acerca al tipo, lo amarra y llaman a carabineros. Pues estoy poniendo un ejemplo súper actual, que Claro. alguien podría discutir conmigo, pero a ver, esta es la raya para la suma. Es incomprensible desde el punto de vista racional de que hoy día las policías estén impedidas de usar estas herramientas, estas armas menos letales, útiles, probadas hace décadas en uso en Canadá, Estados Unidos y 100 países, ¿ya? Porque son riesgosas. Me están deseando, ¿cómo hacer más riesgosa que un arma de fuego? Claro, se Entonces, están quedando en el caso específico de... están pensando en el caso específico. O sea, no, mire, ¿qué pasa si un carabinero utiliza el arma y justo esa persona tiene un marcapaso? No, se va a morir. Bueno, pero es un caso, como dice usted, en general, que es proporcionalmente... O sea, puede pasar, sí, pero es de una posibilidad de que ocurra mínima. O sea, yo creo que derechamente aquí es un tema de voluntad tanto especialmente del gobierno y de ciertos sectores políticos que no quieren, en definitiva, que esta guerra que tenemos porque es una guerra hoy día lo que existe contra el crimen organizado, lamentablemente, yo creo que hay un tema político de falta de voluntad y eso también se ve reflejado no solamente en esto general, sino que también en el hecho de la falta de recursos, ¿no? Tanto en la Fiscalía como en el sistema el Poder Judicial y muy probablemente, esperemos que no suceda, que también ocurra respecto de las policías, tanto uniformadas como policía civil. Si esto es un tema ya un tema hace rato, que es un tema país, que nos afecta a todos a nivel de comuna, personal, etcétera. Y tú tocaste algo muy importante que también se lo quiero contar y preguntar al general Razalete hoy día, que tiene que ver con eso, porque hemos hablado de las pistolas Taser y hemos hablado respecto de lo que eventualmente puede ocurrir con esta situación de inseguridad que estamos viviendo. Pero esta semana también nos enteramos, general, que le metieron un manotazo a los recursos de la Fiscalía y nos enteramos que le metieron otro manotazo de 17.000 millones de pesos al Poder Judicial por los malos cálculos que están haciendo en la dirección de presupuesto. Entonces resulta que hoy día tenemos una Fiscalía con menos plata para perseguir más delitos y un Poder Judicial que tiene menos plata para tomar decisiones judiciales respecto de delitos que se están produciendo. Entonces, perdóneme que se lo diga en buen chileno, pero esto parece la cueca en pelota, ¿o general o no? O sea, no parece, porque, mira, podríamos entrar a discutir, y podríamos hacerlo, ningún problema, de cuál es la eficiencia de los recursos que el Estado le entrega a los diferentes organismos, Carabineros, el PDI, Ministerio Público. Y yo tengo la respuesta, siempre se puede hacer mejor, siempre puede ser óptimo, puede optimizarse lo que uno hace, puede sacarle mejor provecho. Ya, pero es una cosa. La segunda es que la señal, si hoy día tenemos una crisis, una de las dos más grandes crisis, tenemos varias, ¿no? Económica, la salud, la educación, pero ¿quién podría dudar que la seguridad hoy día es un elemento crítico en la sociedad chilena? Nadie. Así es. ¿Y cuál es la señal que da el gobierno? Oye, hay que restringirse económicamente, así que le vamos a quitar, da lo mismo el monto, ¿entiendes? Porque alguien puede decir, sí, es que el 3% del presupuesto de no sé qué. Sí, pero la señal, y aquí está la ridiculez y el doble estándar. ¿Sí? Esto es lo que hay que dejar súper claro. Tienes razón. Y por otro lado, le aumentan el presupuesto a los museos de la memoria. Si todavía no termina la discusión de este bochorno de la compra de la casa de la que fue el presidente Allende. ¿De qué me estáis hablando? Solamente en esas dos compras, la casa del presidente Allende y la del presidente Elwin, son 2.000 millones de pesos. Entonces, esto es tan ridículo, perdónenme, Sí. es como que si cualquiera de nosotros tres que estamos aquí, Bárbara, o tú, Eugenio, o yo, tuviese, qué sé yo, que apretarte el pantalón porque te están pagando menos plata en tu trabajo, pero
y tiene la necesidad de construir un nuevo dormitorio porque nació otro niño, o hacer un quincho. Entonces yo digo, no, ¿sabes que no vamos a postergar el hecho? Es súper necesario tener un dormitorio, pues podemos colocar a la guagua con el hermano chico más apretado, pero hagamos el quincho, porque es una cuestión social. Entonces, la gente de a pie, los que están mirando este programa, no requieren una explicación tan técnica, si es sentido común. Y eso deja entrever que estamos gobernados, perdónenme, yo me atrevo a decirlo con todas sus letras, con personas que dan la hora permanentemente en las decisiones políticas de nuestra nación, que nos involucran a todos. Así es. No, sí, en verdad que es una situación bien dramática y cuesta entenderlo, porque en el fondo lo que dice Enrique es muy cierto. Y aquí es el tema de la señal. Porque tú puedes reducir plata en otras áreas que quizás no son tan clave o no son tan urgentes, o más que eso, no son prioritarias. Lo que dice Enrique, claro, esta semana Chile Vamos interpuso junto con republicanos un recurso por el tema de la casa de Allende, en fin, pero la plata está ahí, son 2.000 millones de pesos que se están yendo del erario, mientras te faltan 7.000 millones en la fiscalía. O sea, estamos hablando de no sé, un 30% de la plata que le hace falta a la fiscalía. Y uno dice, bueno, en los temas de salud, resulta que hay gente que dice, oye, el presupuesto de salud se va a acabar en julio. ¿Y qué vamos a hacer? Y hay que pagar el tratamiento oncológico en Valparaíso, Viña. Entonces, ¿dónde están las prioridades? No, y déjame comentarles a los dos y a las personas que nos están viendo en sus casas. Yo como usuaria del sistema, me refiero como abogada que litigo, yo veo las necesidades que están en fiscalía y las necesidades que están en los tribunales de justicia. Y no por una cuestión de buenismo, sino que uno se da cuenta cómo ha cambiado esto, porque efectivamente cada vez son mayor la cantidad de delitos y los recursos se mantienen estancados y en este caso incluso llegan a disminuir. Y eso se va a reflejar en algo súper simple, en los tiempos de espera, en la cantidad de policías que pueden evacuar un informe o una orden de investigar o una instrucción particular decretada por un fiscal, en la programación de audiencias, en los sobrepasados que están los jueces. La gente no lo cree, pero es tal cual. Y uno se da cuenta de las programaciones. Entonces, si tenemos ese nivel de urgencia en seguridad, en salud, que también me parece tremendamente relevante, en pensiones, que lo habíamos conversado previamente aquí de tener este espacio, y muy agradecida por lo demás a usted en general, nos parece que las prioridades no están claras. La casa está muy mal administrada. Está muy desordenada. Sí. Está desordenada. Yo me atrevo a decir también que cuando uno podría decir, ya, pero ¿cómo va a ser tan idiota? ¿Cómo uno se da cuenta? Es porque se le sale por los poros a algunas personas del gobierno esta falla ideológica que tienen en su corazón. La delincuencia es una víctima de la sociedad. Claro, exacto. Todo acto de represión, como podría ser usar recursos mejores fiscales o más fiscales. O sea, piensen ustedes que los fiscales, yo no soy un muy gran defensor de la fiscalía, tengo muchos reparos y creo que hay que hacer cambios importantes rápidos en términos de la gestión, de los procedimientos, ponerles KPI de verdad, o sea, indicadores de control de... Todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras. Pero esto, mire, voy a hacer una analogía. ¿Cómo tú le vas a exigir a la fiscalía que haga bien su pega si esto es igual que un restaurante donde tienes un garzón que atiende 50 mesas? Porque cada fiscal hoy día, quiero decirle, tiene en promedio 1.700 a 1.800 causas. O sea, eso racionalmente es imposible que tú puedas estar en condiciones de exigirle celeridad, calidad. ¿Y qué es lo que pasa en la práctica? Lo que todos somos testigos. Los fiscales al final escogen los casos más emblemáticos, aquellos más graves. O con más presión. Pero es con la ley de Pareto. El 20% y la otra 80% de las causas se van al tarro a la basura. Quedan archivadas, tú eres abogada, quedan archivadas, se declara el principio... principio de oportunidad, decisión de no perseverar, etcétera. Entonces, vuelvo a insistir, yo tengo mucho reparo con el trabajo de la Fiscalía, se podría hacer mejor, sí, pero restringirle el presupuesto a ellos es como pegarse un disparo en los pies, no tiene ningún sentido. Literalmente, es la pura y santa verdad. Enrique Bassaletti, muchas gracias por estar con nosotros, que se tenía que decir, y gracias por comentar con nosotros esta semana que ha sido tan complicada en temas de seguridad. Un abrazo. Encantado, un abrazo para usted y para todos los que nos están viendo. Gracias, con el general Bassaletti, con Barbarita Salinas. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes. Que les vaya bien, chao. Disfruta del viernes. Feliz fin de semana. Gracias.